Pero la mente no se queda en el cosmos, ¿no? En lo que estamos viendo. Necesita un instrumento físico. Durante millones de años la evolución fue preparando un cerebro capaz de recibir este misterio mental. En este segmento hablaremos de cómo los portadores de vida desarrollaron el cerebro humano, de cómo la mente se enraiza literalmente en nuestras neuronas y del momento extraordinario en el que el ajustador del pensamiento comience su trabajo interior. La mente se convierte entonces en algo único, la interfaz viva entre la materia y el espíritu. Pues bueno, Elena, platícanos un poquito más de esta parte de interfaz y de cómo se enraiza, ¿no? Esta palabra que describe Sí, tanto, ¿no? De la sí, mente. pues enraiza viene totalmente descrita así en el libro y esa palabra lo que significa enraizar es algo muy profundo. Está completamente hecha una simbiosis con nuestro cerebro. De ahí que la neurociencia, la neurología, la medicina, la ciencia no pueda diferenciar ambas cosas. Eso también lo dice el libro de Urantia en una frase que no recuerdo literal, pero viene a decir algo así que el hecho de que funcione como un todo perfectamente Ujú. integrado es lo que hace difícil a la ciencia discernir cada cosa por separado. Entonces, Correcto. definitivamente, como ese ministerio de la mente cósmica junto con estos espíritus ayudantes hace posible ese receptáculo, es algo creativo de estas deidades, ¿no? De estos seres Ujú. celestiales. Su capacidad creativa da lugar a nuestro cerebro. Y claro, nuestro cerebro está formado por neuronas y por muchas células. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración para que, bueno, para que se Correcto. pueda entender mejor, ¿no? Nosotros estamos compuestos por varias partes, no somos un todo. Estamos compuestos por el cuerpo físico, que es lo que los Ujú. portadores de vida evolucionan también, en general, ¿no? Contribuyen al cerebro, pero sobre todo el cerebro, lo que es la parte funcional es más de estos espíritus, porque tienen que trabajar ahí, y cada espíritu pues va a trabajar en Ujú. un área de nuestro cerebro específica. Por ejemplo, cuando empieza la evolución con los dinosaurios, como hemos comentado antes, van a actuar más a nivel del cerebro más primitivo, se Ujú. desarrolla más el espíritu de la intuición y la vida va evolucionando. Entonces, los portadores están completamente pendientes de estos espíritus ayudantes. Y Claro. ya hace 900.000 años, cuando aparece la mente humana, estos espíritus ayudantes, los portadores se van dando cuenta de que hay movimiento en el mundo de los espíritus ayudantes y empiezan a actuar pues los espíritus superiores, digamos, de adoración y sabiduría, que es cuando aparece la Correcto, ya mente ya pasamos humana. y es interesante porque se refleja mucho en cómo está el cerebro, ¿no? Que el cerebro finalmente tenemos la parte como muy mecánica, ¿no? Muy de las funciones básicas y ya entre más vamos para arriba, ya las más, pues, de razonamiento, ¿no? Y aquí es igual, aquí finalmente tenemos estos Ujú, espíritus muy básicos de la parte de y ¿sabes qué? Hay una parte con un podcast que estuvo muy bueno con un invitado que se llama Bilal y le explicaba y decía, no, no, y Tony, también otro compañero, y los dos hablaban de los espíritus, pero uno de ellos referenciaba que por qué por ejemplo, en los animales, en las manadas, por qué, cómo tú podrías diferenciar el alfa. El alfa es el que tenía estas cuatro espíritus, ¿no? El que tenía hasta la intuición, digo, ahorita tú las mencionas, no me las sacó, no me acuerdo todas, pero es el que tiene todas estas características, ¿no? Y cómo ya de ahí parte ya a la siguiente fase, que es la que ya nos define de ellos o nos separa mm, de ellos, ¿no? Como seres humanos, que son claro. los siguientes, ¿no? Y de hecho, para los espíritus ayudantes son muy importantes nuestras mascotas, que queremos Correcto, tanto, correcto, porque ellos van a experimentar en ellas para poder perfeccionarse en nosotros y poder aportarnos lo mejor, primero experimentando en ellas. No solamente a nivel cerebral, también físico, porque correcto, como trabajan juntos espíritus ayudantes y portadores de la vida para nuestro cuerpo físico y mental, pues los animales les da experiencia y van a contribuir incluso a nuestra física y a nuestra salud, porque la mente, tal como la utilicemos, pues nos sirve para eternizarnos o para llevarnos al barro, ¿no? La mente es muy correcto, importante. A medida que nosotros estamos tan lejos del paraíso, la mente es fundamental. Es como una especie de algo prestado, de los circuitos cósmicos que nos prestan para que hagamos uso en esta vida. Entonces nosotros correcto. Sí, vamos a sí, sí, es estar nuestro sistema trabajando. operativo, ¿no? Es con lo que realmente Sí, estamos funcionando. Si no seríamos algo, pues simplemente que por impulsos. Aquí finalmente estamos con una experiencia no nada más material, sino la llevamos a la experiencia espiritual, que esa es
dio lo maravilloso, ¿no? Ahí es donde te Claro, das eso es lo cuenta de maravilloso. lo Mm. maravilloso de la vida, ¿no? Y cómo la mente juega ese papel en todo este desarrollo, ¿no? Claro, y sobre todo a medida que se aleja del paraíso y más animales somos, la mente ocupa un papel fundamental. Las tres Correcto. energías, espiritual, mental y física, divergen a medida que nos alejamos del paraíso y cuando pasemos de este mundo a los siguientes y ascendamos hacia el paraíso, la mente hace el camino contrario, va a converger de tal manera que cuando lleguemos al paraíso, todas las energías serán solo una, estarán totalmente unificadas que no podremos diferenciarlas. Entonces, aquí la mente, pues, ministrada por estos espíritus, como decía, que en las mascotas, pues tienen un papel relevante porque va a permitir experimentar en ellas, Ujú. pues van a actuar a través de nuestro cerebro en diferentes áreas. Pues, por ejemplo, una vez que los animales vamos evolucionando, aparece el cerebro superior, la corteza prefrontal. Entonces, el espíritu de sabiduría, que va a ser el coordinador del resto, pues va a actuar justo ahí. Entonces, todo va a ser muy físico, es decir, todo lo de Dios al final se establece por leyes completamente perfectas y físicas. Hay poco esoterismo y poco, incluso, bueno, hablando de circuitos, hasta los ángeles, cuando llevan nuestra alma a los mundos donde iremos después de la muerte, pues también tienen que ir a un circuito. Y hay una persona que los va a controlar a ese ángel que va a llevar nuestra alma, lo mejor de nosotros, nuestro yo espiritual, y va a encircuitarse y nos va a llevar también a través de una ley física. Él no puede andar por el universo de forma irregular y arbitraria. Tiene que ir por una carretera y Correcto, tienen por que este ver si tiene circuito, por batería. sí, sí, Y sí. tienen que ver si tiene batería y si está todo bien, como cuando contratamos un autobús o un medio de transporte. Nuestro ángel de transporte tiene que estar muy físico, físicamente bien Claro. dotado. Entonces, pues los espíritus ayudantes, bueno, al final la mente, enraizada en nuestro cerebro, como digo, pues va a hacer contacto con la neurona. La neurona es la unidad funcional del cerebro. Esto, Okey. para mí es una hipótesis. Yo, claro, yo eso lo uno con lo que yo sé de la parte que me toca por mi trabajo, de lo que conozco del Y es cerebro. lo que te iba a pedir, que nos digas un poquito de lo que haces para que la gente entienda también de cómo este tema, ¿no?, te apasiona tanto y por qué, ¿no? Sí, bueno, pues me apasiona porque, pues yo soy médico, bueno, tengo otra especialidad, pero me apasiona a partir de que leí el libro de Urantia y Ujú, siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno de la mente, porque he leído mucho de neurociencia sencillamente porque me gusta, me llama la atención. También porque un poco veo que hay mucha enfermedad en las personas con ansiedad y depresión y me ha llamado siempre mucho ujú. la atención qué es la mente. He leído bastante sobre ella, entonces veo que hay muchas teorías que no se ponen de acuerdo y al final siempre acaban pues con ese misterio para ellos. Cuando leí Claro, el libro y me imaginaba ese circuito de esa energía que aunque no es material ni física, pero me lo puedo imaginar como algo que va metiéndose profundamente en nuestro cerebro. Entonces, bueno, pues sabemos que la neurona es la unidad funcional, ¿no? Que eso lo descubre Ramón y Cajal, por lo que le dan el Nobel. Y me llama la atención lo primero la neurona. La neurona con su forma. Tiene un cuerpo, ¿no? Como una cabeza grande con un núcleo y luego tiene unas prolongaciones sumamente finas, ujú, unas ramificaciones, las dendritas, que pienso que cuando la mente se encastra, como la neurona funciona a través de uniones tanto eléctricas como químicas, cuando ujú. contactan entre ellas, liberan neurotransmisores, ¿no? Que son pues esas sustancias que nosotros liberamos en el cerebro y que muchas veces si nos falta alguna de ellas podemos tener una depresión o algún Claro, trastorno claro, mental, claro. ¿no? Claro, claro. Pues cuando dos neuronas conectan, porque ese es el método de propagación de la información, la conexión neuronal que viaja a una velocidad impresionante a través de sus axones, que se llaman, que es como la columna vertebral de Ajá, una ajá. neurona, pues me llamó mucho la atención porque yo me imaginaba el cerebro como esa mente enraizada ahí que lo que hace es estimular la neurona. Entonces, cuando nosotros pongamos un ejemplo para verlo más claro, ¿no? Ujú. Al principio de la evolución, los seres vivos tenían miedo, ese miedo animal es el que nosotros hemos heredado, ¿no? Y del que se quejan tanto los ángeles que no entienden por qué tenemos tanto miedo.
Pues ese miedo hay mucho hoy día, es una epidemia. El miedo genera mucha ansiedad Claro, porque hay mucho materialismo, mucho ateísmo. Entonces el miedo a la muerte está de base. Pues imaginemos que vemos un león porque hemos ido a un safari y nos han dejado solos y viene el león de frente, ¿no? Pues todo sentimiento, toda emoción y toda sensación está en nuestra mente. El cerebro, como dice el libro, la química, ni se puede prestar a que la eduquen, ni puede transmitir nada. Es pura bioquímica cerebral, pura física. Es la mente la protagonista. El cerebro solo está para traducir eso en una respuesta, correcto. en una relación con el entorno. Entonces, vemos un león La parte sí, y la parte ahí, mecánica, ¿no? La parte sí, práctica, correcto. claro. Entonces, tenemos todos nuestros espíritus ayudantes, los 7, porque el ser humano tiene los 5 de los animales, más los superiores, que es el espíritu de la adoración y de la sabiduría, que antes a lo mejor no ha quedado claro, ¿no? Eso es Aclaremos qué que bueno los que los 5, mencionas, ¿no? Estos sí, segundos que son ya los elevados y los que solamente los tenemos los seres humanos, ¿no? claro, que es lo que se observó que empezó a funcionar cuando los primeros seres humanos, aquellos 2 gemelos, deciden huir y entonces, porque se puso rápidamente en funcionamiento el espíritu de la sabiduría finalmente, y por eso aparece la mente humana, ¿m? Okey, Entonces, estos 2 son propios de los humanos, los animales carecen de los últimos 2, del de adoración y de la sabiduría. Lógicamente, ellos no pueden adorar a Dios ni tener el aspecto espiritual, ¿no? Eso lo podemos entender. Pero como decía, pues imaginemos que vemos un animal peligroso en una selva, entonces empieza a actuar, se activa el espíritu ayudante más primitivo, el de la intuición, y tiene que hacer contacto con las neuronas que están en una zona muy específica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchas partes, es complicado, es la máquina más perfecta que existe. Tiene 100.000 millones de neuronas, una barbaridad. Y tiene un segundo cerebro intestinal. Ahora se está descubriendo mucho sobre el cerebro. correcto. Pero bueno, limitándonos ahí, pues la zona cerebral que tiene que activarse para que se activa con el miedo es la amígdala, el Ujú, sistema límbico. Esa parte de nuestro cerebro que cuando se activa mucho hace que nosotros cojamos un ordenador y lo tiremos y esté la ira, ¿no? Eso se llama secuestro correcto. emocional. Daniel Goleman hablaba mucho de esto, de la inteligencia emocional y de este secuestro emocional muchas veces de una persona que tiene mucha ira. Entonces, no deja que su impulso vaya a la corteza prefrontal ni que razone, va directamente a esta zona cerebral que se llama el sistema límbico, la amígdala. Ujú. No es la amígdala de las anginas, sino la de la No, cabeza. correcto. Y entonces esas neuronas las tiene que activar el espíritu ayudante de la intuición. Las activa, hace ¡pac! Porque el miedo está en la mente, no en el cerebro. Y ese Ujú, cerebro, esas neuronas a la velocidad del rayo, activan nuestras zonas del cerebro, como el hipotálamo, que a su vez activa a la glándula pituitaria, la glándula maestra del organismo, que nos va a regular todas nuestras funciones principales, junto con la pineal, y yendo luego a unas glándulas que hay encima de los riñones, el resultado final es que van a llenar nuestro torrente sanguíneo de corticoides okey, sí, sí, y eso es lo que nos y de pone, adrenalina para sup que podamos correr sí, y sí, sí, defendernos. sí, sí. Entonces ahí está actuando el espíritu. O sea, los espíritus ayudantes necesitan una zona cerebral para actuar. Y Sí, y al también final nuestro, son químicos, son neuroquímicos, ¿no? Lo la las estímulos finalmente muy mecánicos, pero al final tienen todo este elemento, de significado y de razonamiento, pues, también espiritual, ¿no? O sea, desde el punto de vista del mental y con muchas veces trasfondo espiritual, ¿no? totalmente, porque en esta mente, o sea, antes me quedé un poco, como son tantos conceptos, hemos ido Claro, para adelante y para atrás, ¿no? Esto es muy físico, efectivamente, y luego está la contrapartida espiritual, o sea que la mente por eso es mediadora, la gran mediadora en el claro. universo. Entonces la mente, que aquí es importantísima en nosotros, por un lado nos relaciona con el entorno material y por otro puede responder al espíritu que nos habita. Un fragmentito de Dios que viene a nosotros cuando hacemos nuestra primera decisión moral. Entonces, para comprender mejor eso, tenemos que decir que nosotros estamos formados por varias partes. La más importante es nuestro cuerpo. Nuestro cerebro forma parte de nuestro físico, de nuestra materia. Es algo electroquímico. Luego, a continuación, la mente. La mente está alrededor de un núcleo espiritual, en la zona superior de la mente,
que es ese espíritu de Dios que viene a habitarnos cuando somos pequeñitos, en torno a la edad de 5 o 6 años. Claro. Viene a esta edad y empezamos a fabricar el alma, porque el alma no se nace con ella, es una adquisición experiencial. Sí, Entonces, ya todos esos factores van a ser unificados por una cualidad muy difícil de describir, que es la personalidad y que solamente se describe en el libro de Urantia, un tema complejo de tratar, con diferentes opiniones entre lectores y demás, pero que yo, pues, escojo un poco el ejemplo que dio el hijo de William Sadler, bueno, que fue una de las personas que recibió estas comunicaciones contenidas en el libro de Urantia, que decía, la personalidad va asociada a las energías de mente y físicas, ¿no? Lo podemos concebir como el limón. Un limón, el color amarillo de un limón. Cuando habla de un limón alguien, inmediatamente pensamos en algo amarillo, ¿no? En su color. No se puede separar el concepto de color amarillo del limón. Es como superpuesto, ¿no? sí, sí, correcto. Entonces, la personalidad, digamos que es algo que unifica y arropa y se mm, mm, totaliza las partes de ese limón. O sea, es difícil de describir, pero yo lo veo claro con este concepto que dijo este hijo de William Sadler, que fue un estudioso muy grande del libro de Urantia. Es como una cualidad que va a unificar todas las partes de nuestra identidad y nos va a dar una individualidad. Claro, Yo, que esa parte cósmica no es nada más terrenal, ¿no? sí, Esta es no cósmica, es ese es un totalmente, es lo que nosotros nos da el padre como herencia. Cuando un sí, padre sí, da como herencia una finca a un hijo, le da cuando se muere en herencia algo, el mayor regalo de Dios para nosotros es esa personalidad, que también se conecta a otro circuito. Todo va encircuitado en el universo. correcto, correcto. Sí, sí, Lo que pasa es que totalmente. no es algo cuantitativo que se pueda pesar, sino cualitativo. O sea, esta personalidad que nos va a unificar es por lo que nos va a conocer cualquier persona a través de todos los cambios que vamos a sufrir. Nosotros vamos a ser Elena y Santiago aquí y en todos los mundos que vienen después de este y que vamos a vivir. Entonces es como esa cualidad, nuestra esencia, Sí, 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 todo lo que somos. lo que somos, sí, lo que va a permanecer inalterable en presencia de muchos cambios que vamos a sufrir. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente no es inherente a la materia, no es inherente al cerebro. El cerebro es el subordinado de todos los elementos, es decir, lo primero el espíritu, ese es el piloto, el que nos guía, muy suavemente, solamente nos guía. La mente es el capitán, la voluntad, porque esa personalidad, esa cualidad tan difícil que nos unifica, va a ejercer su acción en la arena mental y, Correcto, y va a hacer que mente y personalidad nos den algo importantísimo, y es que nosotros podamos responder a la realidad y podamos comprender tres aspectos muy importantes de la realidad, como es los hechos objetivos, las matemáticas, la física. Podamos ser morales, moralmente buenos, eso va incorporado en nuestra personalidad, es decir, ujú, sabemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal, porque es ujú, inherente a la mente personalidad. Y por último, nos va a dar esa, esa otra capacidad superior de la mente, como es la capacidad de ser capaces de ponernos en contacto con el espíritu que nos habita, de desear, de la parte espiritual más importante de correcto, sí, nosotros. sí, sí. Va a haber muchas Sí, influencias espirituales en nosotros y la mente va a ser capaz de captarla. La perspicacia espiritual sería esa otra realidad que nosotros podemos comprender a través de la mente. claro. Entonces, la mente está hecha para poder responder al espíritu Que eso y es el cerebro interesante. está, sí, y el No, cerebro está no, hecho para responder a la mente. correcto, y eso me gusta mucho cómo viene esta parte espiritual y cómo entonces también en la mente, alberga este elemento espiritual, ¿no? Y cómo podemos acceder a ello. Y creo que aquí está precisamente llegamos a un punto excelente para terminar con este segmento. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.